Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, nuevamente con un video muy especial sobre un tema nuevo, ¿sí? Que hasta ahora no hemos tocado, que es la cinética química. En esta oportunidad vamos a explicar qué es la cinética química, que recordemos que va a ser la rama de la química que va a estudiar todo lo relacionado con la velocidad en la cual se desarrolla una reacción química. Algo muy importante a nivel biológico y a nivel industrial, ¿sí? Porque no vamos a fabricar un producto o vamos a necesitar ciertas condiciones, estudiar ciertas condiciones para poder realizar un producto industrial que se obtenga fácilmente. El ejemplo más claro, el amoníaco, ¿sí? Luego, más adelante, vamos a ver un poquitito lo que es el ciclo Bohr-Haber, que es el método con el cual se fabrica el amoníaco, que se desarrolló en una época en la cual el amoníaco se obtenía a través de otro método en pocas cantidades y un método muy engorroso. Si el estudio de la cinética química permitió a Bohr y Haber poder realizar este método industrial. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es velocidad, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en física, nosotros sabemos que velocidad va a ser igual a la variación del espacio en función del tiempo, ¿sí? Recordemos que las unidades de velocidad era cualquier unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, metros sobre segundos. Es decir, va a ser la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Ahora, si recordamos un poquitito de todos los videos que vimos de MRU y MRV, íbamos a tener gráficos, por ejemplo, el de MRU, donde la velocidad era constante, teníamos un gráfico de este estilo. Si teníamos MRV, podíamos llegar a tener un gráfico de este estilo o un gráfico de este estilo. ¿Qué era lo que nos explicaba este gráfico? Que a medida que iba pasando el tiempo y se avanzaba, la velocidad iba aumentando porque la aceleración era positiva. Y en este otro caso, ¿qué pasaba? Que a medida que se avanzaba por unidad de tiempo, el vehículo iba disminuyendo su velocidad hasta detenerse, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos lo mismo, nada más que la velocidad para la química, la velocidad en química va a ser igual a la variación de la concentración molar de una sustancia por unidad de tiempo. Es decir, la concentración molar de A final menos la concentración molar de A inicial, todo esto sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Eso va a ser la velocidad para la química. ¿En qué unidades lo vamos a medir a la velocidad en química? Va a ser molaridad sobre segundos. Ahora, a ver, puede haber reacciones químicas que ocurran muy lentamente. Por lo tanto, lo que podemos utilizar es milimoles por millonésimas de segundo, milimoles, moles por moles por minuto, si ocurre muy rápidamente. También podemos utilizar distintos tipos de unidades, ¿ok? Bien, esa sería la unidad de velocidad. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta que si tenemos una reacción que sea A de A más B de B para darme C de C, vamos a tener en cuenta que la velocidad media que va a ocurrir esta reacción
va a ser igual a la concentración de C, que va a ir aumentando, o sea, la variación de concentración de C va a ser positiva, por lo tanto va a aumentar. Por lo tanto, vamos a tener la variación de concentración de C sobre el coeficiente C multiplicado por la variación de tiempo. Pero esto también va a ser igual a la desaparición de molaridad de A, de concentración de A, y eso sería menos la variación de concentración molar de A sobre A por variación de tiempo. Pero también va a ser igual a menos la variación de concentración del reactivo B sobre su coeficiente por delta T. Esa sería la forma de determinar la velocidad media de una reacción de los productos en una reacción química. Y teniendo en cuenta, dependiendo del tipo de reacción, vamos a ver que vamos a tener gráficos como estos. Luego, lo que vamos a ver brevemente es lo que significa velocidad instantánea. La velocidad instantánea es aquella que ocurre, porque hay velocidades que ocurren muy rápidamente. Van variando las velocidades van variando para el experimento, no es que sean constantes en todo, no, algunas van variando a lo largo del experimento. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener que tomar es un pequeño intervalo, lo que se llamaría en matemática diferencial, ¿sí? Un pequeño intervalo de variación de velocidad sobre unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, la velocidad instantánea, de la reacción que tenemos acá arriba va a ser el diferencial de C sobre C multiplicado por el diferencial del tiempo igual a menos el diferencial de la concentración de A sobre A por el diferencial de tiempo igual a menos diferencial de B sobre B multiplicado por el diferencial de tiempo. Esto lo vemos claramente en la imagen que voy a compartir ahora. Vamos a ver un ejemplo de una reacción química y vamos a escribir la expresión de la velocidad media. Como puede ser, por ejemplo, la formación del dióxido de carbono a partir de la oxigenación del monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la velocidad media va a ser igual a, recordemos, los reactivos van desapareciendo, por lo tanto van a tener un signo menos. Vamos a multiplicar por un medio, ¿por qué? Porque esto sería el coeficiente estequiométrico del monóxido de carbono, multiplicado por la variación de concentración del monóxido de carbono sobre la variación de tiempo. También van a ir desapareciendo moléculas de oxígeno, entonces esto va a ser menos, como tengo coeficiente estequiométrico 1, va a ser la variación de concentración del oxígeno, todo esto dividido la variación del tiempo. Y por último, voy a tener formación de reactivos, de productos, que me va a dar un signo positivo, va a ser un medio por la variación de la concentración de dióxido de carbono, todo esto dividido la variación del tiempo.
Ahora lo que vamos a ver es lo que se llama ecuación de velocidad. Ecuación de velocidad. Lo que vamos a ver ahora es lo que se llama ecuación de velocidad. ¿Qué es la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad es aquella ecuación que relaciona la velocidad instantánea con las concentraciones de los reactivos que tienen participación en esta reacción. ¿Sí? Entonces, la ecuación de reacción va a tener la siguiente forma. Vamos a tener, si tenemos una reacción A con concentración de A más B con concentración de B para darme C con concentración de C, la velocidad va a ser igual a una constante K, ¿sí?, multiplicado por la concentración molar de A elevado a una potencia, que ahora vamos a decir qué es, y B elevado a una potencia también, ¿sí? Entonces, vamos a decir que B es la velocidad instantánea. Vamos a decir que K es la constante de velocidad o de proporcionalidad de la reacción, una constante proporcionalidad. A y B son concentraciones molares y alfa y beta son coeficientes experimentales que indicarán el orden de reacción de un reactivo. Vamos a ver un ejemplo de ecuación de velocidad de una reacción con el ejemplo de el iodo 2 en estado gaseoso más hidrógeno 2 en estado gaseoso para darnos dos ioduros de hidrógeno en estado gaseoso. Este tipo de reacción se determina experimentalmente que la velocidad va a ser igual a una constante K por la concentración molar de iodo 2 multiplicado por la concentración molar de hidrógeno 2. Y observemos un detalle. Alfa va a ser igual a 1 y beta va a ser igual a 1. Entonces, estos son los órdenes, orden parcial del iodo y el orden parcial del hidrógeno. Los órdenes de un reactivo pueden ser
en números enteros o números fraccionarios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que son totalmente diferentes a los coeficientes estequiométricos que tengamos de cada sustancia en la reacción química. También existe lo que se llama el orden total de la reacción. Y el orden total de la reacción sale de sumar los órdenes parciales. Orden total de la reacción. ¿Sí? Dependiendo del tipo de orden que tenga la reacción, serán las unidades con las cuales vamos a trabajar con la constante de proporcionalidad de la ecuación de la velocidad de la reacción química. Eso lo vamos a ir viendo en distintos ejercicios que vamos a ir desarrollando a partir de este momento. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si querés suscribirte a nuestro canal, hacelo. Y luego, si te interesa, hace clic en la campanita para avisarte de nuevos videos que vamos a ir agregando. Si querés dejarnos tus inquietudes, tus dudas, tus sugerencias. Si querés pedirnos algún video en especial de un tema que te interese que desarrollemos, tanto de física o de química, hacelo a través de los comentarios. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Clase de Néstor. Chao, hasta la próxima.